Los otros artículos que tenemos en la Constitución están ahí descritos, pero fundamentalmente el 22, que fija el principio acusatorio. Artículo que aparentemente en este país ha sido ignorado durante 200 años, sin ningún tipo de vergüenza, que dice que todo juicio criminal empezará por acusación de parte del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas. Viene la Constitución del 30 el artículo, y permanece invariable hasta nuestros días. El constituyente mandó a implementar el sistema acusatorio en el Uruguay desde 1830, basado seguramente en constituciones como la de Estados Unidos, seguramente inspirados en regímenes angloamericanos. Sí, son las bases de muchos de los artículos de la Constitución uruguaya, pero el legislador lo desconoció. Legislador que, si ustedes ven las fechas y los gobiernos, parece que está especialmente dedicado a codificar en dictadura. Todos los códigos procesales, penales y penales en el Uruguay han sido producto de gobiernos dictatoriales, lo cual nos llevaría también a reflexionar en algún momento qué nos pasa a los uruguayos que no podemos hacer un código en democracia. Tenemos dos en proceso de implementación, uno aprobado, en proceso de implementación, y otro, el Código Penal, que está con vicisitudes de aprobación, que va y que viene, que se critica, se cuestiona, pero la cuestión es que todavía no fue. ¿Cuáles son las características del proceso actual de que ustedes ven cuando van a ejercer su profesión y van a los juzgados y intentan tener un reportaje con algún juez o fiscal? Es un ámbito reservado, secreto, cuya finalidad es la búsqueda de la verdad material. Estas características son de Cardara, son de 1800, permanecen absolutamente vigentes en el Uruguay. Vamos a verlas una por una, ustedes van a ver. A ver si yo me equivoco, me paro. Un día entré a un juzgado y vi a un periodista que está en esta sala revisando un expediente que estaba en sumario, que es público. Y lo veía yo muy ocupado, mirando el expediente, un expediente de homicidio, de barras, un expediente medio complicado que era mío, aparte. Y lo miraba, yo lo miro y yo, ¿cómo mira el expediente, no? Mi expediente lo está mirando un periodista, qué peligro, qué horrible. Entonces, como sé que el expediente es público, me generó eso que lo mire. De repente el periodista levantó su mirada y me dice, doctor, sí, acá no encuentro la orden del pedido de interceptación de llamadas telefónicas. ¿Pedido? De interceptación de llamadas telefónicas. Porque hay interceptación de llamadas, transcripción de llamadas. Y yo le confieso que me corrió un sudor frío por la nuca, porque dije, ¿qué me comí? Entonces ahí me iluminé y me acordé que en realidad el pedido estaba por otro juez, en otro juzgado, por otro fiscal, y se lo dije, muy rápidamente, no. Y lo que pasa es que está el juzgado, y salí del breve. Pero ahí ese flash y ese sudor frío que me corrió por la nuca me hizo conocer el porqué del ámbito reservado y secreto. ¿Por qué es reservado y secreto? Para permitir que los operadores trabajen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de observación, sin que esos errores se noten. Y eso hace que la búsqueda de la verdad material sea mucho más fácil. Porque la verdad material, en definitiva, significa obtener la confesión. Los operadores judiciales de un sistema inquisitivo viven obsesionados por la confesión. Y vamos a ver por qué. También tiene su explicación. Y la mejor forma de hacerlo es en un ámbito reservado y secreto, donde no se note. Por supuesto que ese periodista que estaba ahí no estaba de polizonte, ni estaba sin permiso, no, estaba autorizado por la jueza, a la cual la felicité, porque en el 98% de los juzgados de este país eso no hubiera sido permitido. No. Sacar un periodista aparte, un sujeto tan peligroso como un periodista, darle el acceso a un expediente, no. Se le va a poner cualquier tipo de excusa, ninguna válida, porque el expediente es público. Así, bueno, sí, es público para la gente, para el periodista no. Es público para cualquier persona que tenga un mediano interés, pero para el periodista no. O sea, cosa que se dé cuenta que cometió un error. No hay posibilidad real de derecho de defensa. Lo dijo Cardara, no lo digo yo. Y esto es verdad.
No hay posibilidad de derecho de defensa porque el defensor recién habla con la persona cuando la persona está declarando en el mejor de los casos. Pero antes, nunca. Conozco un solo juzgado penal de Montevideo que habilita libremente la comunicación del defensor con su cliente. Uno. Casualmente el mismo que permitió que el señor periodista viera el expediente del que hablamos recién. Pero no es lo habitual. El abogado no puede hablar a solas con su cliente antes de hablar con el fiscal y el juez. Eso no es derecho de defensa. ¿Quién le va a decir al señor imputado, usted tiene derecho a mentir? Usted tiene derecho a no declarar. Usted tiene derecho a no provocar prueba, producir prueba en su contra. Nadie se lo va a decir, porque no se lo dice ni el fiscal ni el juez. Porque tiene que confesar. Entonces, eso no es derecho de defensa. No se permite el pleno ejercicio de la defensa en un proceso inquisitivo. No es que los jueces sean malos y los fiscales seamos malos. Hacemos nuestro trabajo dentro de un sistema que permite ese tipo de cuestiones. El sistema está mal. Los operadores trabajan en un sistema. También ocurre un trato descuidado, deshumanizado a testigos y víctimas, que se los considera como objetos de prueba. La víctima y los testigos van a los juzgados penales, muchas veces comen plantones insoportables, declaran, son objeto de cuestionamiento. Algunos abogados creen que el testigo o que la víctima hay que destruirlo para defender a su cliente. Entonces lo que hacen es un hostigamiento a la persona que está colaborando con la justicia. Y el testigo, en definitiva, cuando sale, o la víctima cuando sale del proceso, sobre todo la víctima, sale mucho peor que como entró. Pues sale enojado, insatisfecho y cansado. En el mejor de los casos. Porque conozco más de un caso que ha quedado detenido también. Uno de los monumentos que falta hoy en el Uruguay es el monumento al testigo. El testigo que es porque si usted es víctima, denunciante, damnificado, tiene un interés directo en la causa, hasta una cosa así de resentimiento, esa cosa que uno tiene de malo adentro, y digo, voy para que este lo partan en dos, así, por tres y mejor, ¿no? Pero si es testigo, usted tuvo, le cuento la experiencia de una prima mía, que creo que sirve el caso. Fuera del ámbito totalmente judicial, mi prima un día, domingo, viene a mi casa y me dice, ¡ay! Vi un arrebato. Nosotros íbamos en el auto con mi marido y vimos un señor que lleva detrás a una viejita, una señora de la mejor, y le quita la cartera. Nosotros lo seguimos, me dice, seguimos, vimos dónde iba, seguimos siguiendo, vimos a un policía, le avisamos al policía, levantamos al policía, atrapamos a él. Digo, bárbaro, le digo, te van a citarme el juzgado. Sí, con esto hay que terminar, no puede ser. Necesitamos un compromiso de la sociedad para terminar con los delitos. La gente no se compromete, por eso pasan estas cosas. Digo, bueno, le digo, seguramente te van a citar mañana. Así que un poquito de paciencia, porque la cosa que mal, sí, ningún problema, ahí estaremos, vamos a declarar. Lunes de noche, suena el teléfono en casa, levanto el teléfono, era una voz, se parecía a la de mi prima, se parecía. Nunca más voy a jugar, que le roben todo a quien sea, miro para el otro lado. No, la habían tenido todo el día en el juzgado, declarando y eso. Entonces, falta el monumento al testigo. Sí, sin duda. Fíjese que la mayoría de los procedimientos se basan en la confesión. No me mires a mí. No, le dije a negro. Y en el héroe, ese señor anónimo que lo único que hizo es ver un hecho que va a declarar exponiéndose. Y en esto de las audiencias públicas, el problema se va a complicar si no se adoptan algunas medidas. ¿Por qué? Porque usted lo va a tener que hacer en audiencia. Generalmente va a hablar de algún vecino suyo, porque las cosas han cambiado, no es como se han perdido los códigos, como dicen por ahí, y el ladrón, por ejemplo, que me voy a tomar el trabajo de ir hasta el centro, a Josito, a robar. Yo robo acá en mi barrio, me ahorro el hombro, o sea, ahí saco una ventaja. Si me se roban en el mismo barrio, o sea, como una inversión económica lo hacen. Entonces, viven en el mismo lado, sí. No pasa, pero ustedes que no saben la cantidad de casos que lo veían en juego y ahora en el lugar donde estoy, que viene el dueño del pequeño comercio, panadería, y me dice, está escrito, ¿no? Pero se ve escrito y dice,
Sí, ¿cómo no lo voy a conocer si él viene a comprar a veces? Y ahora me vino a robar, me dejó arriba de las manos con un revólver. Eso es lo que pasa. Entonces usted va, ese señor testigo va a tener que declarar en el medio de esa audiencia pública. Hoy las hinchadas, como decimos nosotros, están esperando afuera, en la puerta. Y es una cosa de presión, porque usted tiene que pasar por ahí, la gente grita, como es. Esa hinchada, mañana, en orden, pero va a poder estar adentro de la audiencia. Las cosas van a tener que cambiar, van a tener que cambiar los conceptos, la mentalidad de todos, el funcionamiento. El juez va a tener oportunidad de desalojar y va a tener oportunidad de decir, no, la audiencia en este caso no es pública. Pero tampoco se puede derogar el principio de que el público y todo se va a convertir en reservado. Es una cosa que va a haber que prever, porque la filosofía es muy bonita, está muy adecuado, pero quiero ver a ese señor héroe testigo siendo a declarar, teniendo al victimario ahí, a la hinchada ahí en la audiencia y teniendo que volver al mismo barrio, que capaz que vuelve primero el victimario porque ahí lo lleva la policía, se queda libre, y en cambio el que declaró se va a tener que ir en el ómnibus. Un tema a considerar. Miren, de lo que sí estoy segura, alguno lo dirá, otro no, pero es que todos hemos sido víctimas. Víctimas de algo seguro que hemos sido. Cuando uno piensa en víctimas se va a la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces le dieron un cinchón en el pelo? ¿Cuántas veces se peleó con un compañero? ¿Le dio una patada al otro en el fútbol? Ahora, eso no tenía la envergadura de repente que puede tener otras situaciones donde somos víctimas. Lo más común, ¿quién ha sido víctima de un hurto? El compañero acá decía de una rapiña. A mí, yo ya, lo primero digo, sí, a mí me robaron toda mi casa, y siendo defensora pública en el departamento de Maldonado. ¿Y cómo me sentí? Como la mona. Les puedo asegurar que llegar a mi casa y ver que en 20 minutos no tenía nada adentro, fue un impacto que además, mucho peor por el hecho de ser defensora pública, ¿no? Porque después cómo entraba a la cárcel sin saber quién había andado en mi casa revolviendo los cajones, una situación bastante compleja. Pero esto sí tiene que ver con todos, el tema de las víctimas, nos comprende a todos. Todos hemos sido víctimas en algún momento y además todos en ese sentido tenemos algo que contar. Porque las víctimas fundamentalmente tienen algo que contar. Todas las víctimas tienen memoria y tienen algo que contar y necesitan ser escuchadas. Y en esa situación de vulnerabilidad que se encuentran también tienen que ser reparadas. Tienen que sentir que algo se hizo por ellas. Ustedes dirán, esta mujer está loca, porque siendo defensora pública nos viene a hablar de las víctimas, que sería lo que le interesaría más capaz al fiscal negro. No, vean ustedes qué loco me dejó el código. Porque el código me dice que lo que interesa es resolver el conflicto que se da entre víctima y victimario. Pero luego se sanciona el código con un artículo, que es el 79.4, que no estaba en el proyecto originario, y que dice algo así, que como que las víctimas carentes de recursos, a las víctimas carentes de recursos, se les asignará defensor público. ¿Ustedes me escucharon lo que yo les dije? A las víctimas carentes de recursos se les asignará defensor público. Este es un tema que particularmente me preocupa en lo personal, que hoy lo planteo aquí porque previamente lo he planteado a los ministros de la Suprema Corte, también se lo he planteado al fiscal de Corte, lo he llevado a discusión a la Comisión de Implementación del Código del Proceso Penal que tengo el gusto de integrar, y además está siendo tema de una investigación académica que estoy iniciando. ¿Por qué les parece que a mí este tema me puede preocupar tanto? El hecho de que a las víctimas carentes de recursos se les asigne defensor público. Sí, a ver, la compañera ya. Porque sí. La víctima en este caso sería el que habría cometido el delito. La víctima en este caso, ¿en cuál caso dices tú? En esa definición que usted da, la víctima carente de recursos se le asignaría un defensor de oficio. Sí. ¿El defensor de oficio para quién está? ¿Para la persona que cometió el delito?
Entonces la víctima sería el victimario. Ahí está. Ustedes vean el problema que se le plantea a la defensa pública, en especial a la defensa pública penal, pero que creo que es un problema que nos concierne a todos y por eso me parece importante llevarlo al debate o por lo menos darle un pienso mayor. Para empezar, como punto de partida, la víctima ¿necesita defensor? ¿La víctima ha hecho algo que merece acusación y que por lo tal necesita defensor? ¿De qué tiene que defenderse una víctima? Pero de un trato digno, digo, como decía el doctor, los mismos testigos, eso de andar como tratándolos mal, en vez de trabajar con la justicia, se ha tratado como un delincuente mal y fue caso de que más de uno ha salido detenido. El trato digno, la reparación y que bueno, que no se sientan correcto. Entonces la víctima lo que necesita es un fuertísimo asesoramiento jurídico, un fuertísimo respaldo, pero no creo que la víctima necesite defensor público, la víctima carente de recursos, porque la víctima no tiene que defenderse. La víctima no ha hecho nada. La víctima lo que sí necesita es estar bien asesorada. ¿Por qué planteo esto además con tanto interés? Porque me dice, la víctima carente de recursos se le designará defensor público. ¿Qué va a ocurrir allí? Y no van a ser suficientes los defensores públicos para... Más que suficientes, no me preocupa tanto lo de la cantidad. ¿Saben lo que me preocupa? La calidad. Sí, pienso por ejemplo en una víctima de trata. Una víctima, es en lo mismo que yo estaba pensando, una víctima de trata, una víctima de violación, por llevarlo al tema de los delitos sexuales, pero incluso una víctima de rapiña, como planteaba hoy el asistente aquí delante. Es correcto. Si esa víctima va a querer ir al mismo lugar donde defienden al victimario, va a querer ser asistida por el mismo grupo de personas que asisten al victimario, si no ha hecho nada malo, no necesita defenderse.